cosas de estas que en este momento suenan un poquito fantasía, pero que yo creo que para ese momento ya van a estar. Simplemente yo no las voy a ver, pero con toda certeza ustedes es muy posible que si las vean y las puedan incluso llegar a disfrutar. Entonces hoy vamos a hablar de este síndrome. Se llama cirrosis e hipertensión portal. En realidad suelen ir muy de la mano. De hecho, el uno condiciona el otro. La cirrosis suele condicionar la hipertensión portal, no tanto lo contrario. La hipertensión portal no es así muy explícito que condicione la cirrosis, más bien es una relación de A entonces B. Bueno, brevemente para recordar. Bueno, muchachos, de esto pues les voy a enviar una guía, un escrito que se hizo. Y bueno, y estas diapositivas también, todo esto está en internet, de hecho seguro ustedes ya las tienen. Entonces, brevemente vamos a recordar algo de la fisiología. Y en ese sentido, pues bueno, las funciones del hígado, noten aquí toda la cantidad de cosas que hace el hígado. Un hígado normal, un hígado funcional, un hígado que está en buen estado. Entonces es un hígado que se encarga de resolver estas tareas, asumir estas funciones que son vitales para nuestro día a día. Todo lo que tiene que ver con el metabolismo, de lípidos, carbohidratos, proteínas, funciones de detoxificación, funciones relacionadas con el proceso digestivo, manejo metabolismo de hierro, síntesis proteica, función inmune muy importante, función endocrina, almacenamiento de vitamina A. Y esto lo hace un hígado normal, pero cuando el hígado se nos daña o se nos empieza a dañar, algunas de estas funciones empiezan a apagarse. Y en el síndrome que hoy vamos a ver, particularmente se apagan todas estas funciones. Y esto, pues claro, tiene unas implicaciones tenaces, terribles para el paciente. Prácticamente lo único que queda inmediatamente funcionando algo es lo que tiene que ver con el almacenamiento y manejo de vitamina A. El resto todo se empieza a alterar y esas alteraciones derivadas del compromiso de todas estas cascadas fisiológicas van a tener una serie de impactos muy significativos sobre ese paciente y esos impactos pues los vamos a ver evidenciados en la sintomatología y en los signos clínicos con que este paciente nos va a llegar a nuestro servicio de urgencia o a nuestro consultorio. Brevemente entonces vamos a introducir el concepto de paradigma o las definiciones de lo que entendemos por daño hepático. En general, la lesión hepática o el daño hepático lo podemos concebir desde dos perspectivas: el daño hepático agudo y el daño hepático crónico. De manera arbitraria, interpretamos que un daño hepático lo llamamos crónico cuando este ya tiene más de 2 meses de haberse iniciado el proceso. Sin embargo, pues esto termina siendo muy difícil de objetivar en la práctica clínica, porque normalmente la persona no se da cuenta o simplemente hace caso omiso de algunos signos, de algunos síntomas que indican que el paciente está teniendo algún grado de daño y simplemente se empiezan a percibir tardíamente. De hecho, lo usual es que el daño hepático agudo, que sería el que está antes de los 2 meses, pues bueno, este sí lo vamos a ver relativamente fácil, porque el paciente pues va a tener una serie de cambios que son muy representativos, que están relacionados con que este hepatocito entonces empieza un proceso de lesión celular, generalmente mediado por necrosis celular, y por ese mecanismo pues entonces o el paciente progresa rápidamente, se compromete toda su función biosintética, toda su función metabólica, toda su función inmune, la función excretora, etc. Y este paciente ingresa muy enfermo al servicio de urgencias o a la consulta y muchas veces va a terminar falleciendo. Si al paciente le va bien o logra recuperarse, pues entonces va a ser un proceso regenerativo sobre su parénquima hepático y perfecto, todo salió bien. De hecho, el paradigma del daño hepático agudo tal vez el más frecuente y el que inicialmente hace algunos años nosotros teníamos así como paradigma por excelencia, era la hepatitis por el virus de la hepatitis A, en donde normalmente le decían: uy, mire que el muchachito está todo amarillo, uy, mire que está
haciendo la deposición pálida o sin color, mire que se le puso la piel toda amarilla, mire que se rasca, mire todo ese tipo de, bueno, que tiene fiebre, que tiene anorexia, dinamia, astenia, todo eso entonces forma parte del paradigma del daño hepático agudo. Y esto es muy frecuente en los niños. Y entonces a uno le decían, y mire, su merced, coja una cuajada fresquita, vaya a la plaza, se consigue una cuajada fresca y usted le echa melado por encima y le da al niño y usted va a ver que ese muchachito, más o menos en una semana o 2 semanas, ya se recupera. Y entonces pues las mamás hacían ese tratamiento empírico para sus hijos, ¿no? Y efectivamente ya dado fe de que, para la hepatitis eso no hay como la cuajada con melado. Pero lo que pasa es que, claro, esta situación o esta enfermedad simplemente es una cosa que se autorresuelve. Es decir, se mejora a pesar de los médicos, muchachos. En la mayoría de los pacientes. Unos cuanticos o unos pocos, efectivamente el tratamiento de la cuajada con melado no era efectivo. Y entonces esos pacientes terminaban indudablemente pues falleciendo. Lo que hay de base entonces aquí, en este paradigma del daño hepático agudo, entonces va a ser un daño inmunológico mediado por células T reactivas, linfocitos CD8, citoquinas, factor de necrosis tumoral, se produce daño en la membrana celulares del hepatocito, daño mitocondrial, y por ese mecanismo, si la persona o si se compromete en la mayoría de sus hepatocitos, pues esta persona va a terminar falleciendo. Este es el paradigma de daño hepático agudo. Nosotros, para esta presentación, las principales causas de daño hepático agudo, la que les describí, hepatitis A, situaciones relacionadas con pérdida de volumen sanguíneo, en general, todos los choques de tipo hipovolémico pueden llegar a producir este tipo de lesión. Hepatitis B en menor proporción que la hepatitis A, y bueno, por fortuna, pues estas dos situaciones, la hepatitis B y la hepatitis A, cada vez son menos frecuentes, en la medida en que existen las vacunas que resuelven o que inducen la respuesta inmune y que por eso pues ya no tienen este impacto tan grande. Adicionalmente, las condiciones biosanitarias de nuestro país pues han venido mejorando con el tiempo, ¿no? Antes se carecía de acueductos, se carecía de alcantarillado, era frecuente que las aguas de consumo humano se contaminaran con materia fecal y pues el virus de la hepatitis A, por ejemplo, pues se adquiere por esa vía principalmente. Entonces era muy frecuente terminar haciendo daño hepático mediado por hepatitis A. En este momento, pues gracias a los avances en infraestructura, a los avances en vacunación, pues ya estas cosas no son tan relevantes. Aprovecho aquí para mencionar que quienes no estén aún vacunados deben hacerlo, muchachos. Es importante que se protejan. Y adicionalmente, medicaciones. Las medicaciones, muchas de ellas, como ahora ustedes van a ver en su curso de farmacología, tienen un metabolismo hepático. Ese metabolismo hepático es el que pues, lleva a que eventualmente algunos de estos medicamentos se biotransformen y adquieran el potencial de convertirse en moléculas activas, por ejemplo, a nivel hepático, pero a la vez que hacen este proceso a nivel hepático, algunos de ellos pueden inducir lesión hepática. Entonces, estas son, resumidas cuentas, las principales causas. Esto es por lo menos el 90 o más por ciento de todas las causas del paradigma de daño hepático agudo. Vamos a referirnos entonces a lo largo de esta presentación a este otro paradigma que se llama el paradigma de daño hepático crónico. Aquí aprovecho para hacerles una cuña. Ustedes tienen un curso de microbiología, y en microbiología pues van a ver todas las bacterias, los hongos, los parásitos y por supuesto los virus. Aquí de manera muy rápida solamente les menciono las etiologías y la idea es que cuando estén estudiando el curso de virología, pues ahí van a ver en detalle que la cápside del virus de la hepatitis A, que la cápside del virus de la hepatitis B, que todo ese reguero de cosas que se deben sacar el link o sacar bueno, ver en ese contexto específicamente. Aquí solamente lo voy a pasar de manera muy rápida. El paradigma de daño hepático crónico, entonces, igual la célula blanco sigue siendo el hepatocito, pero aquí el mecanismo de lesión que subyace a este
nótese entonces que algunas personas van a responder haciendo daño hepático agudo. Eso depende del tipo de individuo, eso depende de la violencia del agente etiológico. Otras van a responder con este fenómeno, un fenómeno de apoptosis que lleva a que esta respuesta sea anómala, estereotipada y que se dé no en un breve tiempo, 2 meses, que es lo que habíamos dicho para la respuesta aguda, sino que esta respuesta o este daño termine prolongándose en el tiempo, perfectamente pasando años, décadas o incluso más de, bueno, ya décadas que siguen las décadas, centurias, ¿no? Bueno, no, ahora empezamos a la centuria nosotros. Entonces, simplemente esta respuesta de daño hepático crónico puede prolongarse en el tiempo. Y aquí lo que va a producir no es necrosis celular, sino va a producir un fenómeno de pérdida selectiva de algunos hepatocitos por este mecanismo de apoptosis y consecuente con esto se va a generar un fenómeno de respuesta inflamatoria crónica sostenida en el tiempo. Ese fenómeno de respuesta inflamatoria crónica va a reclutar células del sistema inflamatorio y va a producir una serie de factores proinflamatorios que activan la regeneración o la activación de células estrelladas de IFO. Estas células entonces van a hacer una serie de cambios fenotípicos que vamos a ver posteriormente y con ello pues entonces se va a producir un fenómeno de incremento paulatino en el tiempo de material o de matriz extracelular que conlleva a una desestructuración o a una pérdida de la arquitectura normal del órgano y esto determina o termina generando alteraciones vasculares. Esto es entonces a grandes rasgos todo lo que vamos a abordar a lo largo de esta presentación. Y esta situación pues entonces está asociada con principalmente con estas etiologías que tenemos acá. Virus hepatotropos, principalmente virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. Igual muchachos es importante recordar que esta es la vacunación de esta también. Bueno, para revisarlo ya con su profesor de microbiología, si hay vacuna para este. Consumo de ciertas sustancias y situaciones como estas, situaciones relacionadas con problemas metabólicos, síndrome metabólico, que puede llevar a la formación o a la degeneración de esteatosis hepática, hígado graso. Todas estas 4 etiologías van a producir por lo menos el 90 o un poquito más de todos los problemas relacionados con esta situación de daño hepático crónico. De hecho, esta es más o menos el 50% de los casos. Esta podría ser más o menos estos virus por ahí un 40%. Tal vez bajémosle un poquito más porque con el tema de vacunación, pues esto ya ha venido mermando, pero ha venido incrementando esta situación del hígado graso. Y esto es una situación que se ve particularmente en sociedades, entre comillas, desarrolladas. Esto, por ejemplo, lo es frecuente en la población de los Estados Unidos, donde normalmente estas personas suelen ser obesas. Muchos de ellos van a terminar haciendo hepatopatía crónica por ese mecanismo de esteatosis. Recordemos brevemente entonces cómo está estructurado nuestro hígado. Esto que tenemos acá, ¿qué es? Lóbulo, racimo, lobulillo, ¿cómo lo llaman? ¿Ah? Lobulillo también, ¿no? Bien. Esta es una forma de verlo. O esta otra que tenemos acá. Esta es el concepto de, bueno, lobulillo portal
más comprometidos versus los que están en esta localización. Por otro lado, los hepatocitos que se pueden llegar a comprometer más a este nivel, pues son, o esto lo va a determinar situaciones como el choque, ¿no es cierto? Si no le llega sangre aquí a estos hepatocitos, pues estos hepatocitos tienen más riesgo, más probabilidad de morirse. Mientras que si llega suficiente sangre, pues bueno, no pasa nada, todo sigue bien. Por otro lado, pues estos hepatocitos de acá, de esta región, son los que tienen que soportar el trabajo más fuerte porque a ellos no les están llegando todos los factores protectores, todos los nutrientes, toda la cantidad de oxígeno que sí les está llegando a estos hepatocitos de acá que están alrededor de la vena de la arteria portal. Estos, por supuesto, los de acá son los que son metabólicamente más activos, los que tienen más posibilidad de soportar o de resolver los problemas relacionados con alguna lesión que se presente. Y los que están aquí en el medio, pues bueno, están en el medio simplemente. ¿Cómo nosotros los patólogos enfocamos la lesión hepática? Entonces nosotros la enfocamos desde la perspectiva gráfica que tenemos acá. Esto se lo muestro así en forma genérica porque esta conferencia es introductoria, porque esta conferencia pretende darles una visión amplia global de todo lo que es la patología hepática. La parte de inflamación es lo que tiene que ver con efectivamente procesos inflamatorios que conocemos como hepatitis en general. Esa parte de hepatitis la voy a tocar de manera muy tangencial y la mencionaré. La idea es que posteriormente ustedes en su curso de medicina interna ahí van a retomar este aspecto en particular, y el curso de microbiología van a retomar todo este aspecto relacionado con los procesos inflamatorios. Pero en general las hepatitis pues están relacionadas con agentes etiológicos, particularmente virus, bacterias, eventualmente algunos parásitos y algunos tóxicos que pueden llegar a producir este fenómeno inflamatorio. En función del compromiso que tengamos a nivel de la arquitectura del globulino, pues nosotros los patólogos vamos a clasificar este proceso. Sin embargo, de entrada decirles que es muy raro que a nosotros los patólogos nos llegue una biopsia hepática para hacer diagnóstico de hepatitis. No es lo usual, es lo raro, lo que se sale fuera de la norma. Porque normalmente esta situación se suele diagnosticar en forma clínica, y para eso pues hay una serie de herramientas que más adelante les voy a indicar cuáles son y cómo deberían usarlas. En relación con necrosis masiva, pues esto también está relacionado con este proceso inflamatorio. De hecho, van en la misma línea. Casi siempre cuando estás viendo una biopsia hepática que tiene inflamación, siempre o con alguna frecuencia va a buscar necrosis. La necrosis suele ser más bien puntual, más bien dispersa, no así masiva como se indica acá. Esta necrosis masiva estaría indicando, por ejemplo, una hepatitis A o un paciente que está tan inmunocomprometido que tiene mínima capacidad de responder, y por eso entonces termina haciendo una necrosis masiva de sus hepatocitos. Esto tampoco nos suele llegar a este tipo de biopsias. ¿Y por qué no nos llega? Porque resulta que este paciente está tan debilitado, está tan enfermo, que si se le hace una biopsia hepática es prácticamente como darle una puñalada, y este paciente, pues al darle una puñalada, pues simplemente se los va a desangrar. Porque recuerden, este paciente ha dejado o ha apagado toda su maquinaria biosintética, incluye también en ese apagón masivo el apagón de la producción de proteínas del sistema de la coagulación, de fibrinógeno, de factores de la coagulación y demás. Y por lo tanto, pues, si yo le tomo una biopsia hepática a un paciente que está en esas condiciones, seguramente pues, tengo la posibilidad grande de que lo termine agravando si hago eso. Entonces, en general, esto se diagnostica o se suele diagnosticar clínicamente. Cuando no se diagnostica clínicamente, la idea es que este paciente lo vamos a ver en la sala de necropsia. ¿Sí? Ya no podemos hacer mayor cosa con eso. Los procesos colestásicos, estos también son relativamente fáciles de ver. Y aquí lo que vamos a evaluar es qué tan suficiente es el sistema excretor que está alojado en nuestro hígado. Este
biopsia hepática, entonces, la que nos suele llegar a nosotros es esta biopsia que dice cambios menores no específicos. Esto, pues, claro, esto es una cosa desafiante para nosotros, desafiante también para los médicos, porque normalmente cuando nos mandan estas biopsias es porque el gastroenterólogo, el internista o el hepatólogo no tienen ni idea de qué es lo que tiene el paciente. Y entonces, pues, como última instancia, biopsia hepática. Y entonces, venga, nos mandan allá el chicharrón a nosotros. Y bueno, pues nosotros entonces intentamos ahí hacer lo que podemos con esto. Por supuesto que, bueno, uno se forma para esto, son ya 4 años que uno se dedica a hacer en esta universidad, 4 años donde uno se dedica pues a ver patología y a conformarse y a estructurarse para poder evaluar esto. Estas entonces pues muchas veces corresponden también a infecciones subclínicas, corresponden a desarreglos metabólicos y en general pues estas más o menos las podemos llegar a diagnosticar relativamente bien. Aquí está el síndrome que vamos a hablar hoy, que es este de fibrosis y cirrosis. Este es característico y lo vamos a abordar más adelante. Este va de la mano con estos desórdenes circulatorios. Entonces es fibrosis o cirrosis más hipertensión portal. Por supuesto, la hipertensión portal yo no la puedo diagnosticar viendo la biopsia, ¿sí? Pero sí puedo ver estigmas o aspectos que seguramente me orientan a que efectivamente este paciente va a tener también asociado con su fenómeno cirrótico un fenómeno de hipertensión portal. Los hallazgos relacionados con enfermedades metabólicas o enfermedades de depósito, los desarreglos del metabolismo lipídico, los desarreglos del metabolismo de carbohidratos que ustedes estudiaron en su curso de bioquímica, todos estos nos van a llegar a nosotros y los vamos a poder ver. Adicionalmente vamos a ver en la biopsia hepática hallazgos o cambios relacionados con esto, acumulación, grasa, conocida genéricamente como esteatosis, y si hay proceso inflamatorio asociado, lo vamos a llamar esteatohepatitis. Y con esto entonces, muchachos, esto es todo lo que en la biopsia hepática nosotros en principio vamos a poder diagnosticar, pero de entrada decirles que la biopsia hepática es un examen, una evaluación que no es mejor dicho, de entrada no es lo que se le hace al paciente. Siempre se va la parte clínica, la anamnesis, el examen físico, una batería de laboratorios, una batería de imágenes, y luego sí, cuando ya no hay más que hacer, entonces salta a la palestra la biopsia hepática. Este síndrome grande que se llama masa hepática lo van a ver en la próxima conferencia, creo que con el doctor Camilo. En general decirles que las masas hepáticas, pues como todos los tumores o todas las lesiones que ocupan espacio, siempre van a ser de dos tipos, las benignas y las malignas. Y en el hígado, particularmente lo maligno, tiene que ver, hasta que no se demuestre lo contrario, con esto, con metástasis. Por supuesto que hay tumores primarios del hígado, ¿sí? Pero no es lo usual, no es lo más frecuente. Lo más frecuente suele ser lesiones que ocupan espacio y que derivan de otra localización. Esas otras localizaciones lo más frecuente va a ser el colon, va a ser el páncreas, el pulmón, la glándula mamaria en las chicas y esos son los más frecuentes. Bueno, y por supuesto hay una serie de lesiones benignas que ocupan espacio y que, claro, cuando en las imágenes una masa o una lesión ocupando espacios muchas veces es muy difícil distinguirla de una maligna, entonces muchas veces estos pacientes terminan siendo operados. La colestasis entonces hace referencia a un incremento o a una retención de sales biliares o de productos del metabolismo biliar que pueden llegar a formar particularmente cálculos. Estos cálculos pues, son piedras, muchos de ellos pues, están formados por estas sales biliares con adiciones de calcio, con adiciones de diferentes minerales y particularmente lo vamos a ver en los ductos biliares grandes o particularmente en la vesícula biliar. Y con esto pues entonces damos así todo el panorama de lo que es la patología hepática aguda. La lesión aguda entonces se caracteriza en esencia porque hay necrosis celular, edema celular, infiltrados inflamatorios y las etiologías principalmente virus,
alteraciones. Sí. La inflamación, entonces, así como la concebimos nosotros acá, les decía que no es mi intención en este momento pues entrarles en todo este desglose. Nosotros pues como nos entrenamos para eso, pues empezamos a mirar si la inflamación es focal, si es difusa, es decir, si es focal solamente está en la región pericentral, está en el lóbulo hepático, está en la región portal, o si es difusa es que está en todo lado, y con base en el tipo de infiltrado inflamatorio, pues entonces vamos a abordar. Es un infiltrado inflamatorio de polimorfos, entonces eso favorece el proceso bacteriano. Es un infiltrado inflamatorio de linfocitos y plasmocitos, entonces eso me favorece un proceso hepatotropo. Si predominan más los plasmocitos que los linfocitos, entonces seguramente eso me va a favorecer una enfermedad autoinmune. Si predominan, por ejemplo, los macrófagos o las células gigantes multinucleadas, pues entonces eso me va a favorecer un proceso granulomatoso. En fin, así es que nosotros lo enfocamos, pero pues no es la intención en este momento incomodarlos con todos esos detalles. Simplemente a título informativo ahí la forma esto que les acabo de mencionar. Bien, y entremos entonces ya en el área. Vamos a hablar de este síndrome enorme que se denomina cirrosis. Esta cirrosis hace referencia o se define como un proceso difuso. Entonces, esto es clave, muchachos. No existe la cirrosis del segmento 8, ni del segmento 2, ni del lóbulo izquierdo o el lóbulo derecho. Esto es difuso. Esto compromete la totalidad del órgano. Y claro, de entrada, entonces, esto ya nos pone una serie de trabas importantes, porque uno diría, no, pues fantástico que esta cosa estuviera localizada, por ejemplo, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, o algún segmento, porque uno entraría y quitaría ese pedacito y se resuelve el proceso, porque entre otras recordemos que el hígado tiene una capacidad regenerativa impresionante. Uno con que tenga un 5% de hígado bueno, y eso ya puede perfectamente regenerar la totalidad del órgano. Pero si esto es una cosa difusa, pues ya esto no la pone nada difícil, porque no tengo un substrato que yo pueda utilizar para utilizar esta propiedad de regeneración del hígado e intentar entonces regenerar el órgano. Proceso, entonces, cirrosis, proceso hepático difuso con fibrosis y formación de nódulos de hepatocitos de aspecto regenerativo. Esto tiene muchas causas y en general entonces nosotros lo concebimos o lo manejamos como un síndrome. Un síndrome es una vía final o una meta final a la cual llegamos a partir de por diferentes caminos o por diferentes vías. Entonces se caracteriza esto porque vamos a encontrar necrosis, fibrosis y cambios regenerativos en este parenquima hepático. Y todo esto entonces va a configurar este gran concepto que se denomina cirrosis. Por supuesto que en este contexto, pues clínicamente, fisiológicamente, este paciente va a tener una alteración o un compromiso de todas sus funciones biosintéticas, y esto pues lo vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico de este paciente con diferentes pruebas de laboratorio, y adicionalmente se le suma esto que tenemos acá, las alteraciones vasculares. Entonces, cuando yo tengo estos fenómenos fibróticos que me comprometen mi parenquima hepático, voy a tener una desestructuración, alteración morfológica de toda mi vasculatura, y por ese mecanismo entonces voy a terminar haciendo esta condición final o esta condición que se denomina hipertensión portal, que no es otra cosa que unos incrementos de la presión o de la resistencia al flujo vascular en este circuito vascular que se denomina circuito portal. El concepto entonces es este que aparece acá. En general esto así es como lo concibe la OMS, una entidad anatomoclínica. Fíjense que no es una definición exclusivamente de patología, sino que esto tiene una serie de aspectos clínicos que inducen o que llevan a que uno pueda proponer en un paciente que eventualmente pueda estar haciendo esta condición. Se caracteriza histológicamente por la existencia de necrosis, regeneración nodular y fibrosis difusa. Esto conlleva entonces a la alteración del patrón lobular, a la alteración del patrón vascular y a una sintomatología muy variada. Es la respuesta del hígado a este fenómeno
vamos a tener cirrosis de origen infeccioso, de origen tóxico, de origen metabólico, de origen inmune, diferentes causas. Entonces, y el averiguar esas causas, pues bueno, es importante, es un reto y es significativo para el paciente, para poderle brindar el mejor tratamiento posible. En general la vamos a encontrar a partir de la cuarta o quinta década de la vida. Esto significa que en general nos van a comprometer a personas que suelen estar en su vida productiva y que, si bien es cierto, esto lo vamos a poder empezar a evidenciar para este momento, lo usual, lo corriente, es que el paciente ya lleve algún recorrido con la noxa que le va a generar o que le generó el problema. Y ese recorrido perfectamente puede ser de 10, 20 o más años atrás en que la noxa entró en contacto con su parénquima hepático y empezó a lesionarlo. Esta entidad o este síndrome se clasifica, tiene varias clasificaciones. Una de ellas es esta clasificación que aparece acá, que es la morfológica. Esta clasificación pues es una clasificación hecha por los patólogos, en donde cuando mirábamos las necropsias, los hígados de estos pacientes, pues veíamos que algunos hígados eran constituidos o formados por múltiples nodulitos pequeñitos, de menos de 0,5 centímetros. Entonces a eso lo llamamos cirrosis micronodular, mientras que otros pacientes tenían unos nódulos enormes, grandes, o bueno, superiores a los 0,5 centímetros, y a esos entonces los llamábamos cirrosis macronodular. Y en su momento, cándidamente, nosotros creíamos que eso era muy específico. Esta cirrosis micronodular, decíamos, este paciente entonces lo que es un bebedor de bebidas alcohólicas, y entonces por eso tiene ese problema. Y esta macronodular, este paciente lo que tiene es una hepatitis B, una hepatitis C, cualquiera de ellas, pero en realidad con el tiempo nos hemos dado cuenta que un paciente que es bebedor perfectamente puede estar con una hepatitis concomitante, es decir, que estas cosas no son específicas. Esa clasificación entonces no es específica, pero pues ayuda mucho como a enfocar el análisis. Y tenemos un grupo de cirrosis mixta en donde tenemos macronódulos con micronódulos. Lo que pasa es que los micronódulos pueden confluir y formar nódulos más grandes, entonces esto puede llevar a confusión. Esta que se creía entonces específica de la cirrosis de origen alcohólica, pues no lo es, y por eso aparece esta parte aquí de la lista. Existe otra clasificación, que es la clasificación por etiología. Esta clasificación por etiología es clave por lo siguiente, porque miren esto, alcohólica es la más frecuente. Por lo menos el 50% de los casos que van a ver o que se ven en la clínica están relacionadas con este tóxico, con el consumo de bebidas alcohólicas. Existe este otro grupo, la postviral, donde mira, aquí ya colocamos 40 más 10 da 50, entonces 100%. ¿Y dónde quedan las otras causas? ¿No? Bueno, no es así, muchachos. En general, entonces, pues esto puede ser más o menos hasta un 40% aquí la postviral. Aunque esto cada vez tiende a disminuir en la medida en que se logra incrementar el cubrimiento de los programas de vacunación. Viene la cirrosis autoinmune, la cirrosis biliar-colestásica, cirrosis asociada, por ejemplo, con situaciones extrahepáticas, como que se llama la enfermedad de la oclusiva, síndrome de Buchiari o la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis asociada con alteraciones metabólicas, como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, todos los desarrollos o todos los desarreglos, del metabolismo de lípidos o de carbohidratos tóxicos, y un grupito que se llama criptogenética. Fíjense que es que después de que hemos estudiado al paciente con toda la batería que tenemos, no llegamos o no logramos llegar al diagnóstico. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación en general. Así que, si queremos hacer un buen ejercicio en general, o que nos enfoquemos en este grupo de aquí arriba, pues vamos a lograr en la práctica convencional diagnosticar y manejar probablemente la mayoría
pues es importante porque es lo que nos va a decir qué tan alterado, qué tan grave está el paciente. Y con base en eso, pues entonces voy a poder tomar alguna decisión con este paciente. Se clasifica entonces en compensada y descompensada desde el punto de vista clínico. Compensada es que el paciente, observen esa definición tan elegante, no tiene signos de descompensación. Elegantísimo, ¿no? Bueno, entonces los signos de descompensación es esto que tenemos acá. Complicaciones mayores como el síndrome hepatorenal, la peritonitis bacteriana espontánea, asitis, encefalopatía hepática, hemorragia digestiva, hipertensión portal secundaria. Esas son las cosas que descompensan esta enfermedad. Si no encontramos ninguna de esas alteraciones, vamos a decir que la enfermedad está compensada. Si ya tiene alguna de esas aspectos o situaciones que la descompensan, pues entonces lo llamamos descompensado y esto pues ya le da un nivel superior hace más complejo el manejo de este paciente. Y estas clasificaciones son importantes porque me permiten saber qué originó la enfermedad, excepto que caiga en el grupo de las criptogenéticas. Me dicen morfológicamente, esa morfológica es importante para los patólogos en general, tal vez al momento de hacer la necropsia o al momento de, bueno, también para el radiólogo puede ser un poquito importante. Y esta ya que es la clasificación que es importante para el clínico, para que asuma el manejo del paciente. Bueno, dado que esta enfermedad está asociada la mayoría de las veces con el consumo de bebidas alcohólicas, pues entonces algunos datos relacionados con el consumo de este tóxico a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Bueno, muchachos, me pregunto ustedes cómo están haciendo para estudiar. ¿Cómo estudian, muchachos? Bueno, si están usando esas herramientas de IA, ¿sí? Eso, Notebook LM. Eso, fantástico. Entonces ustedes van a hacer, le dicen ahí explorar, cirrosis, hipertensión portal, y le saca 10 referencias, luego le dicen explóreme en el ámbito colombiano, otras 10 referencias, y ahora explóreme en el ámbito mundial, otras 10 referencias, sáquenme los consensos más importantes de cirrosis y hipertensión portal, venga, se los trae, y ya con eso tienen 40 referencias, y le dicen a Notebook LM, hágame una guía de estudio, de nivel de complejidad, ustedes le pueden decir baja, mediana o alta, para aprender cirrosis. Enfóquese en mi nivel actual de estudio, que soy estudiante de, qué sé yo, de quinto semestre, como antes se llamaba, y listo, y les arroja la guía. Y entonces además después le dice, y hágame un podcast, y hágame un video además, y hágame unas tarjetas de memoria, ¿sí? Y listo, muchachos, con eso entonces ustedes van a tener toda la información importante y actualizada de cómo estudiar. Fíjense, muchachos, que esto es fantástico que yo lo pueda ver en este momento, porque a mí me tocó estudiar con libros de texto y en blanco y negro, ¿no? Y en este momento pues ustedes tienen la fantasía de poder estudiar con estas herramientas, en donde todo esto es una cosa pues muy interactiva, excelente. Entonces, esto aquí conlleva que indudablemente ustedes van a ser mejores médicos de lo que yo soy, de lo que a mí me tocó ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen más herramientas, más información, más de dónde echar mano. No, en mi caso, pues yo estudiaba tomando apuntes, hacíamos transcripciones y toda esa cosa, pero no, eso yo reconozco que en este momento pues ya estamos en un nivel sustancialmente diferente y me alegra mucho que ustedes tengan esa posibilidad. Y por si fuera poco además, ustedes le dicen después a Notebook y hágame unas, qué sé yo, 50 preguntas de selección múltiple de nivel diferencial en complejidad y listo, se las saca. Y después ustedes cogen todas esas preguntas y se las llevan a Google AI Studio, ¿sí? Y a Google AI Studio le dicen, móntame una página web con este contexto en donde yo pueda
resolver esto en forma en el PC, y adicionalmente si quieren ir un poquito más, luego se van a Firebase iStudio, o Firebase, ahí hay algo así, y le dicen, hágame una aplicación para el móvil, y listo, muchachos, ya lo tienen. Y entonces todo esto que estamos viendo acá, que entre otras cosas, pues a mí me parece muy curioso que no logremos, bueno, es decir, yo creo que vamos a avanzar. Probablemente la próxima sea que ustedes estén con unas gafas especiales o con un casco especial y que nos podamos conectar, y entonces yo les comparto ahí lo poquito que sé de mi memoria, y entonces ustedes navegan en mi memoria y revisan cuántas autopsias he hecho y revisan cuántos pacientes he visto, y no sé, algo así, que creo que esa sería como la siguiente fase, porque es que esto me parece tan arcaico lo que estamos haciendo aquí en este momento. ¿O ustedes qué creen, muchachos? ¿No? Bueno, yo se los dejo ahí, muchachos. Yo creo que nos toca trascender un poquitico. Quizá entonces la otra sería que pudiésemos, no sé, como extraer mis recuerdos, extraer lo que sirva, ¿no? Por supuesto, porque mis recuerdos pueden ser muy cochambrosos, muchachos. Entonces, que podamos extraer esas memorias que sean significativas y montarlas en un repositorio, y que ustedes las analicen y vean a ver qué les sirve y qué no les sirve. Bueno, listo, muchachos. Pero la idea entonces es que retomemos ese tema y bueno, que ustedes se empoderen y que utilicen estos recursos, muchachos. Son fantásticos las cosas que hay en este momento. Bueno, en el contexto entonces de esta enfermedad, dice que aquí hay una gran cantidad de datos relacionados con otros países, con países que relativamente pueden llegar a ser similares a nosotros, consumos de alcohol en Europa, en Canadá, en otros países en general. Argentina tiene un consumo impresionante, México, y yo quedé sorprendido que superan a los mexicanos el consumo. No entiendo por qué los argentinos, bueno, ¿será que están tan desmoralizados, tan decepcionados, que tienen esos consumos tan brutales? No, pues nosotros estamos por acá, este es el consumo que tenemos aparentemente de este tóxico, las zonas que más consumen a nivel de nuestro país, entonces la costa, la región antioqueña, o de esa área, otras áreas en general, la población entre los 18 y los 24 años. Muchachos, ustedes están ahí, ¿sí? Y es muy posible que ustedes en este momento, pues dado que pues están empezando a explorar su vida, sus aspectos emocionales, emotivos, sus relaciones sociales y demás, estén empezando a hacer esto. Y en virtud de la propaganda, de la presión social, de la presión de los amigos, ustedes ingresen y puede que les termine gustando esa situación de consumir bebidas alcohólicas. En realidad, muchachos, pues ojalá no sea ese el caso, ojalá no les guste, ojalá les pase lo que a mí me pasó. Mi primera vez que yo me expuse a este tóxico, eso fue tenaz, me dio, eso fue terrible, muchachos. Qué dolor de cabeza tan bravo, qué sensación de malestar tan impresionante. No, eso fue brutal. Y claro, como eso fue tan incómodo para mí, pues yo nunca volví a consumir bebidas alcohólicas. Y entonces, pues, aquí que estoy más o menos bien. Pero sé que hay personas a quienes esto les encanta y, bueno, les va muy bien, ¿no? Porque eventualmente logran sobresalir en el grupo. Si es una persona tímida, entonces se vuelve extrovertida y entonces va y le cae a la más bonita o, bueno, no sé, o invita a la pelea y gana la pelea, lo que sea. Todo ese tipo de cosas que suelen ocurrir en estas dinámicas sociales. Y entonces, pues, esto como que hay un refuerzo positivo del consumo de la bebida alcohólica con alguna situación de estas que se presentan en la sociedad, y entonces la persona queda como enganchada y entonces empieza o continúa su consumo. Y adicionalmente, pues como a uno lo empoderan en estas dinámicas sociales, uy, es que mire que fulano de tal sí que es bravo para tomar, ese man se tomó una canasta y no le pasó nada, y en cambio yo me tomé una cervecita y entonces quedé todo mareado. Y claro, pues cuando a uno le pasa eso, los demás compañeros se le burlan de uno, ¿no? Es que mire que usted es una gallina, es que mire que usted no aguanta, es que mire que no sé qué. Y entonces uno adquiere el reto y dice, no, yo tengo que mejorar. Y yo recuerdo un compañero que tenía
personas a tomar cerveza y inicialmente eso no aguantaba nada, eso se emborrachaba con una o dos cervezas, pero él empezó con ese propósito firme de no, yo tengo que mejorar, y eso después como a los 6 meses al año, eso ya se tomaba una canasta de cerveza solo, y él alardeaba de esa proeza que para él era aguantar una canasta de cerveza o una botella solo, y se sentía todo un varón, porque esa es la otra, muchachos, uno se siente un varón cuando toma esas bebidas alcohólicas. Y bueno, yo lo estoy diciendo para los muchachos, pero las muchachas ahora no se quedan atrás, porque claro, las muchachas ahora con este tema del empoderamiento femenino y bueno, y el reclamo de los derechos y toda esa cuestión, pues ahora también las muchachas andan en la misma dinámica, y entonces eso es a la que más tome, a la que más se emborrache y a la que más vaya y le declare amor al otro o a la otra. Bueno, en fin, todas esas dinámicas que se dan. Es decir, muchachos, esto es tenaz, ¿sí? Y resulta que son ustedes los que en este momento más en riesgo están, porque en general observen que el consumo suele empezar entre este grupo de población, y de ahí para adelante pues esto genera este refuerzo positivo y las personas suelen quedar enganchadas un poco con esto. Cifras en general que ahí van a aparecer después en el material que ustedes ya tienen o que les va a llegar, y vemos acá, miren, esto es una ligera de cifras, pero esto sigue siendo igualito, no hemos modificado nada, muchachos, no hemos avanzado significativamente. Hombres son los que más consumen, mujeres también consumen y cada vez va en aumento o va a ir más en aumento. Y acá es donde empiezan a aparecer las consecuencias de este consumo que empezó aquí 1 o 2 décadas atrás. ¿Sí? Esto va empeorando con el tiempo. Y aquí pues para mostrar lo mismo, ¿no? Cirrosis alcohólica y cirrosis no alcohólica, porque no todos los cirróticos van o son o van a terminar dependiendo de esto, ¿no? Recuerden que está la cirrosis de origen viral, la cirrosis de origen metabólico, la cirrosis de origen tóxico, o incluso la cirrosis de origen derivada, por ejemplo, en desarrollo del metabolismo. Entonces, pero esto en general va a empezar a crecer a partir de la 5ª década de la vida en adelante. La morbilidad para esta condición. ¿Qué hay de base o qué hay detrás entonces de esta situación? Entonces recordemos, está nuestro hígado, y este hígado pues está estructurado, como ya lo habíamos visto previamente, una serie de cordones de hepatocitos que se denominan cordones de hepatocitos que delimitan estos espacios vasculares que están revestidos por este endotelio muy delicado. Debajo de este endotelio hay una membrana, una lámina propia muy delgada que se denomina el espacio de Dicen, y en él hay una que otra celulita de hito. Y estos hepatocitos pues están permitiendo entonces el flujo de nutrientes intercambio de nutrientes entre lo que aporta aquí el flujo sanguíneo que va por el sinusoide, pasa al hepatocito, se metaboliza, y del hepatocito pues salen nuevamente estos productos al sinusoide, o eventualmente pues se van al conductillo biliar y salen por el sistema de circulación enterohepática. Y esto pues es lo que constituye los componentes principales de esta lámina propia que tenemos aquí, muy delicada, principalmente colágeno 1, colágeno 3, un poquito de fibronectina. Es una cosa muy delicada. De suerte que todos recordamos la experiencia de haber ido a comprar una libra de hígado a la carnicería, en donde ese hígado pues, es una cosa muy gelatinosa, como maleable, como muy delicado, muy suave. Cuando esto se desestructura o se lesiona, entonces empieza a darse esta cascada o estos cambios que vamos a intentar describir siguiente. Entonces, ante una náusea, la náusea puede ser de muy diversos tipos, tóxicos, virus, sustancias metabólicamente activas, van a producir entonces un fenómeno de apoptosis o de necrosis de algunas de estas células. Esto activa el proceso inflamatorio a este nivel. Adicionalmente, se produce producto de este cambio que se empieza a operar sobre estos hepatocitos, se empieza a dar la activación. La activación de estas células quiescentes que estaban ahí en el espacio subsinusoidal, células que se denominan células de hito, y estas células
cambian su fenotipo, adquieren un fenotipo de tipo miofibroblástico. Entonces, al adquirir un fenotipo de tipo miofibroblástico, pues empiezan a expresar en su superficie receptores para sustancias vasopresoras, sustancias vasopresoras como endotelina. Y esto entonces implica que estas células, en ese cambio fenotípico que experimentan, van a empezar a activar su mecanismo, su maquinaria para iniciar la producción de matriz extracelular diferente a la matriz que debería estar en ese lugar, que es colágeno tipo 3, muy poco colágeno tipo 1. Colágeno tipo 3 y es cantidad de colágeno 1. Y se deriva la producción de ese colágeno, particularmente hacia colágeno tipo 1, que es el colágeno grueso, fuerte, el que está presente en las cicatrices. Y entonces esto empieza a darse de manera reiterada, de manera permanente, en este espacio muy delicado, y al cabo de 8 años, 10 años, 15 años o 20 años o más, y este espacio que antes era muy delicado empieza a rellenarse de todas estas fibras de colágeno. De suerte que al final pasamos de tener un espacio muy delicado como este que tenemos acá a un espacio donde la célula de hito se ha venido activando y empieza a producir unas fibras de colágeno y empieza a expandir este espacio subsinusoidal. De suerte que al final pasamos de esto, en este modelo, de un hígado, de unas trabéculas de hepatocitos muy delicadas. Aquí está el sinusoide, aquí está el espacio subsinusoidal, aquí están las trabéculas de hepatocitos. Entonces, nótense que estos hepatocitos muy delicados, todo muy flexible, pasan a convertirse a esto, en un espacio, como les digo, de 10, 20 o 30 años, donde aquí vamos a encontrar un incremento de estas células estrelladas o células de hito que cambian su fenotipo a miofibroblastos. Se empieza a dar fenómenos apoptósicos mediados por linfocitos T citotóxicos sobre estas células. Esto genera un proceso inflamatorio y esto entonces hace que algunos de estos hepatocitos empiecen a entrar en apoptosis. Este fenómeno inflamatorio recluta a más células de hito, las hace cambiar de fenotipo. Estas células que cambian su fenotipo empiezan a producir colágeno tipo 1 principalmente. Esta matriz muy delicada que teníamos acá, que es prácticamente inaparente, empieza a desestructurarse o a estructurarse de una manera burda, de una manera irregular, como si esto fuera una cicatriz. Y al final, al cabo de 20, 30 o más años, el hígado, que era una cosa muy delicada, muy suavecita, muy maleable, muy frágil, se termina convirtiendo en una cosa que es una cosa densa, gruesa, burda, cicatricial, que es el hígado cirrótico. El hígado en ese contexto entonces disminuye de tamaño, porque claro, esto hace que este colágeno que se está produciendo, esta cicatriz, lo traccione desde su superficie y entonces termina convertido en un hígado pequeño. En general el hígado cirrótico es un hígado pequeño y observen que está comprometido en su totalidad. Esto entonces es lo que ocurre a lo largo de todo este tiempo. Estoy hablando de por lo menos 20, 30 o más años, muchachos. Esto no es de un día para otro. Esto no es que yo me tomé una cerveza la semana pasada o el año pasado y entonces ya estoy condenado. No es así. Simplemente esto ocurre cuando la exposición al tóxico es permanente, sostenida en el tiempo, y al final entonces lo que vamos a tener es aquí. Observen esto, hay una línea imaginaria acá, en esta diapositiva imaginaria. Aquí tendríamos el hígado normal y aquí el hígado cirrótico. Noten cómo en el hígado normal el sinusoide hepático está abrazado por una célula de hito que pues tiene unas funciones biosintéticas y de almacenamiento de hierro y eventualmente de vitamina A en esta localización. Y aquí hay un balance de mediadores vasopresores versus mediadores vasodilatadores, óxido nítrico versus endotelina. Es decir, aquí hay un balance adecuado. Los vasodilatadores son más o menos iguales a los vasoconstrictores. Pero cuando esto se desestructura, se lesiona, entonces observen lo que pasa. Estas células de hito cambian de fenotipo, se convierten en miofibroblastos. Y estos miofibroblastos estrangulan prácticamente al sinusoide
capacidad de distenderse, que quede prácticamente convertido como en un tubo rígido, se incrementa la matriz extracelular que hay aquí por fuera y se expresan en la superficie de estos miofibroblastos receptores para mediadores vasopresores, particularmente endothelina, con lo cual entonces se pierde el balance que teníamos acá a este lado y se genera esta situación de incremento de la tensión en este lecho hepático. Este incremento de la tensión en este lecho hepático es lo que genera entonces el fenómeno de hipertensión portal. Y esto entonces es lo que se ha visto que está incrementado en este lecho hepático. Pierde el balance de estos mediadores vasopresores versus los mediadores vasodilatadores. En este contexto, pues por supuesto que va a predominar la parte de vasoconstricción versus la parte de vasodilatación y por eso pues entonces se va a producir el fenómeno de hipertensión portal. Sí, compañero. Sí, compañero. Sí. Y es muy posible. Eso probablemente, bueno, esto está en desarrollo. De hecho, en este momento hay un enfoque importante de proyectos de investigación enfocados en ver cómo se hace para intentar esto que llegó a este punto, intentar echarlo hacia atrás. Es decir, coger y desestructurar toda esta matriz extracelular que se ha producido ahí. Eso se hace con metanoproteinasas. Pero estos son trabajos de investigación que se hacen en ratones y en este momento no están disponibles para humanos. Para nosotros los humanos lo más adecuado es esperar, entrar en una cadena de donantes y esperar a que haya un hígado disponible para que nos podamos tener acceso a un hígado sano. Porque una vez que esto se ha estructurado o desestructurado de esta forma como lo está puesto acá, echarlo para atrás es tenazmente difícil. Más porque en esto pues se han estado en el organismo 20, 30 o más años haciendo todo esto. Entonces revertir ese proceso de 20 o 30 años es muy, muy complicado. Pero ¿cuál es el punto de no retorno? ¿Cuál es el punto específico en el cual esto yo debo decir, aquí debemos parar? Muchachos, qué fantástica pregunta que usted ha hecho. Yo no sé cuál es ese punto. Esto toca que usted lo desarrolle, compañero. Sí, me parece un proyecto de investigación fantástico. Decir, no, es que, no sé, yo con un enfoque de análisis, por ejemplo, de algoritmos, de redes sociales, decir, si es que este muchacho no, podría ser así. La otra es, no, pues nos vamos todo a la genética. Entonces hago una secuenciación genética y verifico si esta persona tiene propensión o tiene factores o tiene marcadores que le indiquen eso. Entonces seguramente esa sea la más adecuada, ¿no? Que yo a todos los hijos o a todos los muchachos que van a nacer a partir del año 2050, por decir algo, o 2040, sistemáticamente los sometamos a un proceso de secuenciación de próxima generación para verificar cómo es su perfil de posibles enfermedades que van a tener a futuro y simplemente evito que esas personas se expongan a esos factores de riesgo. Quizá la cosa pueda ir por ahí, compañero. Sí, se me ocurre. Pero de momento pues nos toca es intentar componer la situación. No podemos hacer nada más en este momento. Por eso fíjense, muchachos, ustedes van a tener una posibilidad de ejercicio médico bien interesante. Que yo en realidad simplemente me tocó es intentar componer, arreglar. En resumen, pues este es el resumen de todo lo que hemos dicho, ya lo voy a pasar. ¿Y cómo lo vamos a ver nosotros en la patología? Recuerden que nosotros los patólogos tenemos el sesgo de la morfología y en la morfología pues vamos a intentamos establecer una serie de esquemas o de enfoques para intentar diagnosticar esto. Normalmente pues vamos a partir de un hígado normal, donde tenemos las triadas portales, las venas centrales y empezamos a ver problemas cuando ya a partir de estas triadas portales se empiezan a producir pequeñas paticas o pequeños tractos fibrosos que empiezan a salir fuera del área portal. Esto ya es
tiempo hasta que se empiezan a estructurar puentes, portas, inicialmente muy delicados, y ya al final de la enfermedad, al final de los 20, 30 o 40 años de enfermedad, pues ya tenemos verdaderos nódulos rodeados por cicatrices que están alrededor de esos nódulos de hepatocitos regenerativos. Entonces, esto es el estado normal del hígado, y aquí vemos cómo efectivamente esto va progresando en el tiempo. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, hasta el estadio 4. Estadio 4, entonces ya noten cómo la vasculatura se encuentra desestructurada, comprometida, hay mucho tejido fibroso, nódulos regenerativos, y el estadio 1 pues es un pequeño compromiso en donde se insinúan pequeños tractos fibrosos que intentan salir del tracto o del espacio porto. Estadio 2 que ya un poquito más, y estadio 3 mucho más. Al final lo que vamos en el hígado cirrótico nosotros macroscópicamente es esto: un hígado duro, como una piedra, con una superficie granular, con algunos cambios de coloración que pueden estar presentes en este órgano, y esto es producto de que los ductos biliares quedan atrapados en medio de todo este proceso cicatricial y entonces no pueden drenar adecuadamente. Y microscópicamente pues vamos a ver la presencia de tejido fibroso similar al que se encuentra en una cicatriz de un proceso reparativo convencional, y hepatocitos o nódulos de hepatocitos que quedan atrapados, constreñidos dentro de este tejido fibroso. Esto entonces es la cirrosis hepática. Esta cirrosis hepática, pues entonces hay algunos hallazgos que son característicos, por ejemplo los cuerpos de Mallory. Esto lo vamos a ver característicamente en cirrosis alcohólica. Esos cuerpos de Mallory en realidad son mitocondrias muy grandes, o megamitocondrias, depósitos de un material PAS positivo. Eso lo vamos a poder encontrar en una condición rara que, si ustedes tienen eventualmente la posibilidad o suerte, puede que vean algún niño comprometido en el Hospital de la Misericordia cuando hagan la rotación de pediatría. Entonces, déficit de alfa-1 antitriquina, hemocromatosis, entonces depósitos o desarreglo en el metabolismo del hierro y consecuentes depósitos a nivel del hígado, de los macrófagos o células de Kupffer que se llaman, y depósitos de cobre en la enfermedad de Wilson. Bueno, un poquito aquí de profundización en esta, que es particularmente la que tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué es lo que produce la lesión? En general, una lesión va a ser producida por el alcohol y sus metabolitos, y tiene que ver, o está aderezado este daño hepático inducido por el metabolismo, por el alcohol, por esta serie de situaciones que tenemos acá. Esto depende de la edad, del sexo, de si hay compromiso por algún virus hepatotropo adicional, si hay consumo de alguna sustancia adicional, y del estado nutricional del paciente. Entonces, si alguno de estos factores está presente y hay el consumo de bebidas alcohólicas, pues puede que el daño sea superior. En general, esta hepatopatía alcohólica, inicialmente lo que vamos a ver, la primera lesión que vamos a encontrar en la hepatopatía alcohólica es la esteatosis. Y si esto persiste en el tiempo, pues va a terminar formando esteatohepatitis. Y si esto persiste en el tiempo, pues va a terminar generando cirrosis hepática. Esta persistencia en el tiempo es de 20, 30 o 40 años a futuro. Y observen el tamaño de las flechas. Esta flecha viene de normal hacia acá, pero observen que aquí también puede ir de esteatosis hacia anormal, sin mayor inconveniente. A medida que progresa, noten cómo la flecha persiste y la posibilidad de devolverse es cada vez menor. Y de cirrosis hacia acá, pues también se puede devolver, pero es una cosa muy difícil. Ahí está lo que le preguntaba el compañero. Entonces hay ensayos intentando desestructurar esta matriz extracelular que se ha producido acá, pero eso no es que no tiene buen resultado. ¿Cómo clasificamos nosotros esta situación? Nosotros los patólogos, pues entonces utilizamos una serie de parámetros. Esto se los menciono simplemente, excepto que alguien tenga inquietudes patológicas, pues podríamos hablar un poquitico de cómo se interpreta y demás, pero simplemente es para que ustedes lo tengan presente. Entonces, la fibrosis, pues la vamos a ver en función del
de la cantidad de tejido fibroso que se está depositando. Lo máximo es grado 4 o estado 4, y de ahí hacia atrás, pues entonces simplemente la calculamos de acuerdo con lo que vemos al microscopio. Esto puede ir asociado con un proceso inflamatorio, esto se llama la actividad. Entonces, en general, en las biopsias hepáticas, cuando nosotros las respondemos, siempre vamos a enfocarnos en dos parámetros grandes. Uno, el grado, y otro, el estado. El grado hace referencia a esto. ¿Qué tan inflamado está el órgano? Y el estado hace referencia a qué tan fibrosado está el órgano. Entonces, lo peor sería un grado 3 con un estado 4. Ese paciente está mal. Bien, ¿cómo funciona o cómo produce el alcohol este daño que vamos o que se genera a nivel hepático? Entonces, recordemos que cuando consumimos alcohol existe un sistema enzimático que se llama la alcohol deshidrogenasa, que lo pasa a un metabolito intermedio que se llama acetaldehído. Y este acetaldehído, por la aldehído deshidrogenasa, lo convierte en acetato. Sin embargo, algunas personas pueden tener polimorfismos en este sistema enzimático, o peor aún, carecer de este sistema enzimático. Y si la persona carece de este sistema enzimático, pues todo el alcohol que se metaboliza por este sistema enzimático se convierte en acetaldehído, y el acetaldehído es un metabolito tóxico que altera las membranas celulares, que altera las membranas mitocondriales, que produce toda la lesión tóxica directa sobre el hepatocito. Este es el principal responsable de la lesión a nivel hepático, este acetaldehído. Y, muchachos, hay algunos medicamentos que se encargan de inhibir estos sistemas enzimáticos. Cuando esto ocurre, y particularmente hay un fenómeno que se llama, que lo van a estudiar ustedes en el curso de farmacología, que se llama el fenómeno antabús, que está relacionado con un medicamento que se llama el antabús, que ya casi no se usa. Pero hay muchos medicamentos, particularmente los utilizados para el control, para ciertos antibióticos, los antiemolíticos, antiamebianos, quinolonas, etcétera, tienen efecto antabús y podrían llegar a inhibir este sistema enzimático. Por eso, si alguna persona está tomando algún medicamento de esto y toma bebidas alcohólicas, o no se recomienda que tome bebidas alcohólicas, porque esto le puede llegar a producir un daño hepático tenaz. Y adicionalmente, puede que a su consulta le llegue la consulta de la señora desesperada que le dice: doctor, es que estoy terriblemente desesperada porque es que ese vagabundo de mi esposo no sé si lo tomarse la mesada de los niños y la mesada del hogar, y entonces todo se lo bebe. ¿Será que usted me le puede mandar alguna pastica para que deje de tomar? Entonces ustedes dicen: pues si yo le mando un medicamento que tenga efecto antabús, o la señora coge y le da alguna pastica o alguna tableta que tenga efecto antabús, y claro, eso le va a producir a la persona un guayabo tenaz, ¿sí? Un guayabo de esos terciarios pero terribles. Entonces eso genera un efecto aversivo sobre la bebida alcohólica, pero también está generando un daño tóxico terrible sobre el paquete hepático. Entonces, muchachos, eviten prestarse para ese tipo de cosas, porque pueden estar lesionándole el hígado a un cristiano de manera muy, muy importante. Este acetaldehído, entonces, a nivel hepático, va a activar o va a tener un efecto de estrés oxidativo muy importante, y ese estrés oxidativo es lo que va a producir entonces un efecto proinflamatorio, activación de las células estrelladas de hito. Por supuesto que aquí todo esto a nivel hepático pues está balanceado, porque no solamente es el efecto proinflamatorio, también tenemos una serie de mecanismos antiinflamatorios y tenemos una serie de mecanismos de antioxidación a nivel hepático. La idea es que todo esto se mezcla, pero en general, si este mecanismo o si esta situación, este tóxico, lo tenemos en nuestro organismo, pues va a predominar el efecto de estrés oxidativo, y ese efecto de estrés oxidativo es mediado pues por la cascada proinflamatoria y demás, es lo que va a terminar produciendo la lesión hepática sobre este órgano. Adicionalmente, si uno tiene, por ejemplo, una situación que comprometa su sistema inmune o un proceso infeccioso, pues la liberación de toxinas, hipoxia, perimedular, etc., pues esto va a agravar este fenómeno de estrés oxidativo, y por ese mecanismo
idea es que ustedes lo revisen, muchachos, y miren esto. Abuso, patrones repetitivos de consumo, a pesar de los efectos adversos en el estrato social, familiar, ocupacional y en la salud. Entonces la persona reconoce que sí, que es que uy, yo me composeo, que es que yo me orino, que es que a mí no, que es un término terrible ya en las fiestas a las que voy, pero igual sigue dándole, entonces ahí está ya en un patrón de abuso o dependencia, cuando los comportamientos de búsqueda de alcohol, a pesar de sus efectos deleterios, persisten. Entonces la persona dice, no, es que yo la única manera de estar bien y de poder operar o de poder trabajar es si yo me tomo un par de cervezas. Ahí ya la persona está en la inmunda. Y un breve cuestionario, muchachos, para que ustedes se lo analicen ahí. Si eventualmente tienen algún detallito de esos. ¿Sí? Eso. Listo. De estabilizar los nervios en la mañana. Aquí para mostrarles algunos detalles. La densidad del alcohol es de 0.8 gramos por mililitro y este alcohol entonces aporta 7 calorías por gramo. ¿Por qué les pongo esto? Porque resulta que con base en esto vamos a poder calcular cuánto es el consumo o cuánto es la cantidad de alcohol que hay en cada una de las bebidas alcohólicas. Entonces, asumiendo que una botella de cerveza, por ejemplo, 5 mililitros por 100 mililitros de bebida multiplicado por 0.8 multiplicado por 1000 me daría 40 gramos por litro. Es decir, un poquerón. ¿Saben el poquerón, no? ¿No? Eso es, compañeros, saben el poquerón. Bueno, entonces el poquerón estaría aportando 40 gramos por litro. Y 40 gramos por litro, si lo multiplicamos por 7, 4 por 7, 28, ¿no? 280 calorías, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el requerimiento calórico de ustedes, muchachos? 2000 calorías, ¿no? Entonces, 280, pues pongámosle 10 poquerones al día, con eso ustedes quedan bien, no necesitan almorzar, ni desayunar, ni cenar, ni merienda, muchachos. ¿Sí? Y así sucesivamente pueden ir haciendo la cuenta para las otras bebidas, por ejemplo, para el aguardiente, para el tequila o para el whisky, ¿no? Para el whisky es tenaz, 360 gramos por cada litro. Y si lo multiplicamos por 7, entonces 7 por 3, 21, no, con una sola botella de whisky uno tiene para todo el día, muchachos. No es necesario almorzar, no es necesario cenar, nada de eso. Una sola botella y ya tiene uno resueltas sus calorías. Bueno, eso uno diría, pues fantástico, ¿no? Pero ¿cuál es el detallito? El detalle entonces es que el alcohol, concluimos acá, que es un alimento. El alcohol es un alimento. El detallito está en que no es un nutrimento, porque no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene enzimas, no tiene oligoelementos, nada de eso. Por lo tanto, pues, estos solamente son calorías vacías. Calorías vacías. Y con esto, pues sí, uno puede mantener su metabolismo durante un tiempo, pero esto no le aporta otros elementos que uno necesita en la dieta. Y los patrones de consumo, muchachos, es importante tener esto. Unidades de bebida estándar. ¿Qué es una unidad de bebida estándar? 10 gramos de alcohol. 10 gramos de alcohol. Entonces se considera un consumo moderado para los hombres, 20 unidades de bebida estándar a la semana. Eso serían 200 gramos de alcohol a la semana. Es decir, sería más o menos una botella de aguardiente a la semana. Eso sería un consumo moderado. Y es riesgoso cuando esto sube más o menos a 28 unidades de bebida estándar. Para las chicas, noten que es siempre un poco inferior. Esto no es de sexismo, muchachos. ¿Sí? Es simplemente que es así. Las chicas no tienen la fortaleza o sus hijos no son tan capaces y por lo tanto pues las unidades que logran soportar pues es mucho menos. Por lo tanto las chicas están más expuestas que los varones a que eventualmente terminen lesionadas. Ojo, muchachos. Y aquí para mostrarles unas bebidas que son, ¿cómo se llaman? Tradicionales, bebidas artesanales. Las bebidas artesanales también pueden tener un consumo importante de alcohol y estas particularmente están en el ámbito de nuestros campesinos, de las personas que están
labrando la tierra. Entonces llega un paciente con una cirrosis y ahora que la diagnostica ya el portero le dice, doctora, ya va un paciente con cirrosis. Y entonces uno le pregunta, señor, ¿y usted por qué? ¿Usted toma mucho aguardiente? ¿Usted toma mucha cerveza? No, doctor, yo nunca en la vida he tomado eso. Pero el señor sí ha tomado durante 20 o 30 o 40 años guarapo. Guarapo de jugo de caña, guarapo de piña, guarapo de remolacha, guarapo de lo que sea. Y resulta que esos guarapos son bebidas que se fermentan y ellos también pueden llegar a tener cantidades de alcohol importantes que a lo largo o que en una exposición sostenida en el tiempo pueden llegar a producir este tipo de enfermedad. Entonces, no porque sea una bebida artesanal, eso está exento de los efectos nocivos. De hecho, muchos de nuestros campesinos van a terminar afectados por ese mecanismo. Uy, muchachos, creo que no. Bueno, y aquí para mostrarles, miren, muchachos, yo les pongo esta diapositiva, pero no hay ninguna insinuación malévola, ¿sí? Miren, aquí están, bueno, diferentes sustancias, alcohol, miren acá. Y aquí está esta, el cannabis. Pero ni siquiera, muchachos, es para insinuarles que el cannabis es mejor. No, el cannabis es tenaz, muchachos. Esto puede producir unos estados de, ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue el término. Bueno, puede producir unos estados de psicosis por cannabis tenaz, muchachos. Entonces, ojo con eso. Bueno, alcoholemia y sus efectos. Entonces, pues en general, el consumo de bebidas alcohólicas ya se empieza a sentir a partir de esta cantidad de gramos en sangre, ya se empiezan a producir alteraciones sensitivas, la persona se vuelve más desinhibida, más locuaz, bueno, hace todo lo que de pronto normalmente es incapaz de hacer cuando está en su sano juicio. Bueno, y aquí está para mostrarles bien lo que pasa cuando uno suspende el consumo de bebidas alcohólicas. El poder de la abstinencia. Si una persona tiene problemas de bebida y si suspende, normalmente su sobrevida va a mantenerse relativamente y pues puede llegar a tener hasta un 90% de sobrevida en el tiempo. Pero si la persona dice, no, yo ya he invertido mucho en esta cuestión, es que a mí me gusta, es que yo no me siento bien si la suspendo, entonces su sobrevida, a 24 meses después de haberse hecho el diagnóstico, se reduce dramáticamente, 24%. Hay otras causas de cirrosis, que son las que tenemos acá, cirrosis hepatíticas, particularmente la cirrosis originada por virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C. También podemos tener la coinfección con virus de la hepatitis D. Recuerden que este tema lo van a abordar en el curso de microbiología. Cirrosis de origen biliar, entonces esta es producto de alteraciones o de malformaciones de la vía biliar o de procesos inflamatorios que comprometen la vía biliar y por este mecanismo también se puede llegar a producir cirrosis. Es posible que ustedes vean algún caso de una señora, por ejemplo, con una artritis reumatoidea y compromiso hepático, ellas pueden llegar a desarrollar cirrosis de la vía biliar, o niños con atresia congénita, es decir, sin formación de la vía biliar, ahí también, por ejemplo, van a ver estos casos. ¿De qué se muere el paciente cirrótico? Se va a morir de estas 4 causas en general: de una hemorragia digestiva, de una insuficiencia hepática, de un tumor, que eso lo van a abordar más tarde, o de infecciones bacterianas. Y aquí está esta diapositiva que es terrible. Terrible porque aquí muestra cómo este órgano que se llama el hígado aguanta los procesos fibróticos, de qué manera, y que solamente cuando ya está muy comprometido es que empiezan a dar síntomas. Por eso esto siempre lo vamos a diagnosticar tardíamente, desafortunadamente, cuando el paciente ya no tiene mayor probabilidad de hacérsele o de evitarle algo que sea significativo. Y además, como este tema tiene un contexto social muy importante y entonces los negocios, la vida pública, la vida social se hace alrededor de las bebidas alcohólicas, pues solamente cuando el paciente ya está muy comprometido, cuando ya tiene una fibrosis 3 o fibrosis 4, es que empieza a dar síntomas. En este punto, cuando estamos en este nivel de fibrosis 3 o 4, el paciente, su función hepática cae más o menos a un 60%.
Sí, señor. Y particularmente se recomienda imágenes de tipo dinámico, ecografía, estudios de Doppler que permiten ver qué tan alterada está la vasculatura hepática. Sí. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son muchísimas, entonces vamos a encontrar todo esto que aparece acá. Síntomas muy generales, otros síntomas muy específicos. Esto es característico del paciente cirrótico, la presencia de una circulación periférica. La sangre no puede pasar por el sistema portal y entonces busca caminos periféricos para pasar. La palma hepática, ¿sí? Entonces una palma muy rosada, revísense muchachos ahí la mano, ¿cómo está? La presencia de estos nervios aracniformes en la superficie corporal. ¿Sí? Otras manifestaciones clínicas es alteraciones endocrinas, entonces pérdida de la libido sexual, pérdida o disminución del tamaño testicular, ginecomastia, alteraciones del ciclo menstrual en las chicas, disminución del vello axilar y del vello púbico, tanto en hombres como en mujeres, alteraciones de la coagulación, entonces sangrados cuando se cepilla, cuando se golpea, todo ese tipo de cosas, epistaxis, cuadros infecciosos frecuentes o relativamente frecuentes, infecciones urinarias, etc. Mira este muchacho. Hepatoesplenomegalia, entonces agrandamiento del vaso, particularmente, ictericia, incapacidad para resolver los productos de desecho, descompensación hidrópica, eso es hidrotórax, ascites o edema en la red de Cribes, osteoporosis, ya seguimos al paciente, ¿sí? Edemas, orinas coloreadas, ojos amarillentos, etc. Cuando este paciente está con una ascitis masiva, pues lo que se hace es intentar evacuarle su cavidad abdominal para retirarle el líquido, se llama líquido ascítico, y este es un procedimiento que seguramente ustedes van a hacer, pero entenderán ustedes que esto pues le mejora al paciente un poquito su dinámica respiratoria, porque claro, con esta barriga tan grande, el diafragma se manda hacia arriba y entonces la capacidad de intercambio ventilatorio se compromete. Esto le mejora la capacidad respiratoria más o menos por 1 o 2 semanas, 3 semanas, y otra vez se vuelve a llenar el paciente. Tardíamente, cuando ya el paciente está más comprometido, va a hacer esta situación que se denomina encefalopatía hepática. Y esto es una serie de síntomas neurológicos muy marcados que pueden llegar incluso hasta el coma, producto de esta condición que se denomina cirrosis hepática. Hemorragia digestiva secundaria a la ruptura de varices esofágicas, y aquí está la explicación de por qué se produce la encefalopatía hepática, porque se acumulan bastante glutamina, bastantes aminoácidos aminados a nivel del líquido del cerebro. Esto tiene un efecto inhibidor sobre la sinapsis y por ese efecto inhibidor sobre la sinapsis se produce toda la sintomatología de depresión neurológica en este paciente. ¿Por qué se acumulan estos aminoácidos aminados? Porque simplemente recuerden que el ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado, y si el hígado está dañado, pues no podemos obtener el ciclo de la urea, no se puede excretar adecuadamente, y por ese mecanismo terminamos haciendo ese fenómeno. Otras manifestaciones clínicas, lo que tiene que ver con peritonitis bacteriana espontánea, infecciones en general, insuficiencia renal del paciente cirrótico, úlcera péptica, colelitiasis y demás. Y esta es la caricatura que muestra entonces todo lo que le pasa al paciente cirrótico. El elefantito son las alucinaciones o parte de la encefalopatía hepática que está teniendo el paciente. La atrofia testicular, la gran barriga, como en atrás y demás. En este paciente, pues, ¿qué se le va a hacer? Pues, la biopsia hepática nos permite entonces definir exactamente, bueno, con alguna frecuencia más bien, cuál es la etiología que hay de base, y para hacerlo, pues, por supuesto que se debe tener una serie de criterios mínimos para que eventualmente no vayamos a terminar matando al paciente, porque la biopsia hepática en realidad es una puñalada que se le está dando al hígado, muchachos. Otras herramientas de diagnóstico que tenemos: la endoscopia digestiva alta, la valoración de la
presión portal y el cateterismo de venas subrepáticas. Esto ya casi no se usa, por fortuna. En el cuadro hemático podemos tener algunas pistas que nos orienten. Entonces vamos a tener anemia que tiene estas tres características: hemolítica, macrocítica y microcítica. Esta es la anemia característica del paciente con una enfermedad crónica y particularmente con una cirrosis hepática. Vamos a tener leucopenia, plaquetopenia, prolongación de los tiempos de coagulación, aumento de enzimas hepáticas, ¿cuáles? Pues todas las aminotransferasas, y un fenómeno de hiperbilirubinemia. El predominio, pues podría ser conjugado o no conjugado, pero puede, la mayoría de las veces va a ser no conjugado. En general, observen esto, muchachos, el pronóstico. La supervivencia de la cirrosis compensada es 80% a 10 años. Cirrosis descompensada, muy pronóstico muy malo, 30% están vivos a los 3 años. Es decir, estos pacientes les va tenaz. Las causas más frecuentes de muerte ya las vimos, y ahí incluimos el hepatocarcinoma, que lo van a ver ahora, y una clasificación importante que sí, que es bueno que la tengan en mente y que la tengan ahí en su calculadora médica, que es la clasificación de Child-Turcot. Esta clasificación les permite entonces, con base en estos parámetros que aparecen acá, definir cómo le va a ir a un paciente en un momento determinado. Si el paciente está con un puntaje C, pues le va a ir tenaz. Si el paciente está con un puntaje A, pues le va a ir relativamente bien. Y los puntos que se tienen en cuenta son los que aparecen acá. Entonces son cosas muy sencillas: la albúmina, la bilirrubina, los tipos de coagulación y si tiene o no algunos signos como la ascitis o la encefalopatía. También existe otro modelo que se llama el modelo B, también está disponible en las calculadoras médicas, donde ustedes con base en estos parámetros los inyectan acá en la calculadora y les puede decir qué tan bien o qué tan mal está el paciente. Esto pues lo van a utilizar en la clínica una vez estén ustedes ejerciendo la medicina. Y aquí para mostrar, cirrosis compensada, la posibilidad de muerte es relativamente poca. Cirrosis descompensada, observen que la posibilidad de muerte es bastante alta. Bueno, muchachos, ¿nos queda? ¿Cómo van? ¿Muy agotados? Vamos a hacer una pequeña dinámica, muchachos, para que se me despierten. Vamos a estirarnos un poquito. ¿Sí? Arriba, arriba, arriba. Entonces, a ver, estirar allá. Bien, hacia la izquierda, hacia la derecha. Eso. Que suene un poquitico hacia arriba. Eso, que suene. Eso, bien. Bueno. ¿Cómo lo sienten? ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer este. Atrás y ahora adelante. Esa. Dale. Muy bien. Ahora vuelta, lo contrario. A ver, dale, toda. Eso, bueno. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Listo. Bueno, muchachos, me queda faltando un pedacito que yo creo que lo podemos sacar en 10, máximo 15 minutos, que es ya la integración de todo. Vamos por esto. Vamos a hablar entonces ahora de sistema portal y de la complicación que se produce a este nivel que se denomina la hipertensión portal. ¿Cuántos sistemas portal tenemos en nuestro cuerpo, muchachos? 3. Eso, a ver. Número 1. Eso. Un portal congestiano. ¿Y el sistema portal renal? ¿Sí, el sistema portal renal? Oiga, yo ese no me lo enseñaron. ¿Sí? Bueno, voy a revisarlo, compañeros, porque yo tenía solamente 2 en mente. Bueno, este sistema porta, entonces, pues recuerden, un sistema que se caracteriza porque hay vasos capilares que se vuelven una vena, que vuelve a capilarizarse y que posteriormente termina en una vena. Eso es un sistema porta. Y este sistema porta, pues entonces, tiene unas presiones de base que normalmente están entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Cuando esas presiones incrementan por arriba de 10 milímetros de mercurio, entonces vamos a hablar de hipertensión portal. En general la definición es variable. Ustedes pueden encontrar cifras de 10 milímetros o de 12 milímetros de mercurio. Sin importar la cifra, lo importante es que estos sistemas portales están sometidos a la ley de Ohm. La ley
sistema por la resistencia. Así las cosas, si yo tengo esta ley de Ohm puesta acá, entonces mi presión en este sistema portal va a estar determinada por el flujo y la resistencia que yo tengo. Entonces, situaciones que me aumenten el flujo me van a producir hipertensión portal. Situaciones que me incrementen la resistencia, pues me van a producir hipertensión portal. ¿Qué pasa con el sistema portal hepático? Pues que este sistema tiene antes de llegar al sistema portal, tenemos la parte de la circulación espláncnica. Y si tenemos esa circulación espláncnica y tengo resistencia incrementada a la circulación espláncnica drena ¿a dónde? Bueno, al sistema portal, ¿no es cierto? Entonces, dado que hay dificultad o que hay una obstrucción al flujo en el sistema portal, pues se va a producir un fenómeno de vasodilatación espláncnica en ese paciente. Esa vasodilatación espláncnica es pensada a nivel sistémico como una caída en el gasto cardíaco. Y una vez que se produce una caída en el gasto cardíaco, entonces se produce a nivel sistémico una caída de la presión arterial y el flujo pues entonces aumenta. Cuando se produce o se sensa o se detecta una caída a nivel sistémico de la presión arterial, inmediatamente se disparan estos sistemas de contrarregulación: sistema de renina-angiotensina, sistema nervioso simpático y hormona antidiurética. ¿Y esto para qué? Para intentar aumentar la presión arterial, para intentar aumentar la volemia, para retener sodio, para retener agua y para producir un poquito de vasoconstricción renal. ¿Y esto qué efecto tiene? Pues que me incrementa el flujo. Y entonces fíjense que esto se vuelve un ciclo vicioso. Incremento flujo, se produce más vasodilatación, se me activa esto y esto permanentemente permanece así. Es decir, el paciente con cirrosis hepática cae en un círculo vicioso en donde permanentemente va a estar en esta situación de hipertensión portal. Cuando se me genera esta hipertensión portal, entonces ¿qué pasa? Se me incrementa la presión en los capilares del peritoneo. Esto entonces conlleva que se me produzca un fenómeno de incremento de la permeabilidad a este nivel, incremento de la presión y se me produce ascitis. Se me produce esplenomegalia. Y la esplenomegalia significa un vaso agrandado. Y un vaso agrandado lo que hace es capturar hematíes, capturar leucocitos y capturar plaquetas. Y por eso estos pacientes van a tener anemia, leucopenia y trombocitopenia. Y si yo tengo hipertensión portal, adicionalmente, la sangre no va a pasar por el sistema portal, sino que va a intentar buscar caminos alternos. Esos caminos alternos entonces son la circulación periférica, va a ser el sistema circulatorio del sistema circulatorio de las venas hemorroidales y también de la vena coronaria estomáquica. Entonces, esos tres caminos se activan, normalmente no están muy activos, pero se activan, y por ese mecanismo entonces el paciente con hipertensión portal va a terminar haciendo hemorroides, va a terminar haciendo varices esofágicas y va a terminar haciendo circulación periférica, que en algunos pacientes termina siendo el fenómeno de la cabeza de medusa a nivel de las venas umbilicales. Esto entonces es lo que ocurre en el paciente que tiene hipertensión portal. Aquí para contarles algo que se hacía previamente. Esto los cirujanos inicialmente lo hacían muchísimo y les llamaba mucho la atención. Entonces, como el problema es que la sangre no puede pasar por el hígado, pues entonces yo cojo la vena porta y se la conecto a la vena renal, o se la conecto a la vena cava inferior y listo. Ya la sangre no tiene que pasar por el hígado. Y uno diría, ah, no, fantástico. Pero ¿qué pasa? Pues resulta que estos pacientes al cabo de 2 o 3 semanas terminaban con unas encefalopatías hepáticas brutales. Y entonces se salvaban de este fenómeno acá con esta operación, pero en 3 o 4 semanas terminaban muertos de encefalopatía hepática. Es decir, esto no funciona, muchachos. Esto no sirve. Y aquí está para mostrar qué es lo que pasa. Entonces, producción de hemorroides, producción de varices esofágicas, dilatación de la vena espláncnica. Bueno, las varices esofágicas las vamos a ver
esófago, y en realidad lo que vamos a ver son unas dilataciones de estas venas a este nivel, así como se vería ahora aquí en la circulación colateral a nivel de la pared abdominal. Así se ve. La patogénesis de la citis, una parte de la patogénesis está dada por incremento de la presión hidrostática, pero la otra tiene que ver con la disminución de la síntesis del albúmina. Recuerden entonces, la síntesis del albúmina me genera presión oncótica. Si yo tengo albúmina disminuida, presión oncótica disminuida, y esto entonces me facilita la producción de estas barrigas tan enormes que tienen estos pacientes. Aquí para mostrarles una clasificación de esta hipertensión portal, en general ustedes van a encontrar en los libros que se clasifican en tres grandes grupos. Uno, la prehepática, otro, la intrahepática y otro, la posthepática. Entonces, la más frecuente, la que más vamos a ver nosotros en general, va a estar relacionada con un incremento de la presión a nivel intrahepático. Y este principal incremento tiene que ver con esto: cirrosis alcohólica, la mayoría de los casos. Por supuesto, hepatitis, tumores, otro tipo de cirrosis pueden producir esto. Presinusoidal, en general está entonces antes del hígado o antes del sinusoide hepático. Ahí vamos a tener que lidiar con algunos linfomas, con algunas enfermedades como la sarcoidosis o infestaciones parasitarias como esquistosomiasis. También trombosis de la vena porta o cavernomatosis de la vena porta. Y poshepática, cuando ya la cuestión está arriba del hígado. Ahí entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con enfermedad cardíaca, con pericarditis, con enfermedad con síndrome de Budd-Chiari, por ejemplo. Esto es lo que explica esta cirrosis de tipo poshepático. En general, la más frecuente suele ser esta, la intrahepática. Aquí para contarles que la poshepática, tal vez una anécdota. Ustedes conocen, bueno, los que van a la plaza, conocen que en la plaza venden una hierba que es buenísima para desinflamar las piernas, particularmente las muchachas bueno, las señoras que han tenido un posparto. Esa planta se llama la árnica. Entonces allá llega siempre un familiar que le dice: mijita, hágase unos baños con árnica para que se le desinflamen las piernas y usted quede toda bien bonita como estaba antes. Entonces la muchacha se va a la plaza y pide las hierbas de árnica, se las dan allá, y entonces algunas personas dicen: no, pues esto es si yo quiero que me haga efecto más rápido, mejor me la tomo. Y se mandan el agua de árnica. Y resulta que esta agua de árnica tiene unas moléculas ahí derivadas de la planta que producen trombosis de la vena suprahepática. Es decir, produce lo que se denomina síndrome de Budd-Chiari. Y esto es tenaz. Muchas de estas muchachas que se terminan haciendo, que se deberían hacer unos baños de árnica tópicos por fuera, claro, si se toman esa agua pueden terminar teniendo un síndrome de Budd-Chiari y terminar entonces con una hipertensión portal poshepática producto de este fenómeno. Así que cuidado las muchachas con esos baños de árnica, solamente son baños, no es que se la tomen. Bueno, esto pues ya no se usa, así que lo voy a pasar. Las venas, las varices, ¿por qué es importante mencionarlas acá? Pues las varices son parecidas a las que ocurren en los miembros superiores. La diferencia que hay es que en los miembros superiores nosotros tenemos unas válvulas que evitan el flujo retrógrado de la columna sanguínea, ¿no? Estas válvulitas no las tenemos, o solamente las tenemos acá en las piernas, y se producen varices cuando estas válvulitas dejan de ser suficientes. Cuando se vuelven insuficientes, entonces a nivel hepático, bueno, en el esófago, en las hemorroides, pues ahí no hay ese tipo de válvulas, solamente el paciente que tenemos hipertensión portal vamos a encontrar esto. Cuando se le hace una endoscopia, vamos a ver entonces estas dilataciones varicosas muy prominentes que protruyen hacia la luz. Esto se detecta entonces con este aparato que se llama el endoscopio, se mete el endoscopio y se mira. ¿Qué pasa acá entonces? Pues normalmente el flujo del esófago es como el que se ve acá, muchachos. Un flujo, un sistema vascular muy delicado que tiene una tolerancia relativamente baja. Cuando se produce incremento de la tensión o incremento del flujo en este circuito, se producen estas dilataciones anormales que se conocen como varices esofágicas. ¿Y cuál es el problema que tiene eso? El problema que tiene es que estas dilataciones varicosas que se producen en este órgano, pues en la medida en que son más dilatadas, tienen más propensión a romperse. Y esto ocurre por la ley de la
inversamente relacionada con el espesor de la pared. Por lo tanto, este vaso de acá tiene más posibilidades de romperse que este vasito que tenemos acá. Por lo tanto, este es el gran riesgo que tiene el paciente con hipertensión portal. Que producto de este incremento de flujo, pues él puede llegar a desarrollar este fenómeno que se denomina varices esofágicas, y esto cuando se rompe pues produce unos sangrados masivos a nivel del tracto respiratorio, del tracto digestivo superior. ¿Qué se hace con esos pacientes? Se le coloca este balón que se llama balón de Stackel-Blankenburg. Bueno, es lo menos, muchachos. Simplemente se le coloca este balón, se le insufla aquí aire o agua, dependiendo del tipo de balón, y con esto podemos parar el sangrado de este paciente. Esto le salva la vida al paciente. Y después pues se mira a ver qué se puede hacer. Aquí para mostrarles la relación entre la clasificación de Child y el porcentaje de pacientes que mueren en función del tamaño de las varices. Entonces observen, si las varices son largas y la clasificación de Child es C, pues este paciente le va a ir penal. Mientras que si las varices son pequeñitas y el paciente está en un Child A, por ejemplo, pues ese paciente va a tener un mejor pronóstico. Para el manejo de esto, pues eso es terrible, muchachos, porque el manejo de esta situación es sí, desesperante. No hay una estrategia muy adecuada. Se han intentado diferentes enfoques que son más bien como desde la perspectiva, yo diría, de la plomería. Entonces se le hace escleroterapia, se le tampona, se le liga, pero al final esto no termina resolviendo nada. Es decir, este paciente desafortunadamente está condenado. No podemos hacer mayor cosa para él. Una estrategia relativamente intermedia entre la derivación portosistémica y pues para intentar hacerle algo al paciente es esta estrategia que se denomina los TIPS, en donde se identifican las ramas más significativas entre la vena porta y la cava superior, y se intenta establecer pequeños chunks o tractos portosistémicos, y esto alivia un poco la presión. Esto es menos dañino que las derivaciones portocava o portorrenales que decían antes, pero igual pues no resuelven el problema de base. Se hacen con estas estructuras. Esto mejora un poquitico la situación del paciente, pero en realidad lo que hay que hacer este paciente al final de pues para evitar o para intentar resolver la situación es un trasplante de hígado o trasplante de hígado. No hay nada más que hacer que ofrecerle a este paciente. Bueno, muchachos, hasta ahí. Me pregunto si logré transmitirles algún mensaje. ¿Sí? Bueno, muchachos, yo después les hago llegar un papelito y las diapositivas de estos y ya, listo, muchachos. Les agradezco mucho su atención. ¿A quién se lo mando? No me acuerdo. A la compañera. ¿Sí? ¿Tengo su correo, compañera? No me acuerdo. Creo que sí, pero se lo vuelvo a dar. Bueno, gracias, compañero.